Les invito a que abran su Biblia después del regocijo y la fiesta, porque seguimos en Lucas capítulo 9. El domingo pasado hablamos sobre un evento importantísimo en la vida del Señor, lo cual también estaba relacionado con lo que tuvo que vivir Moisés y lo que tuvo que vivir Elías. Hoy vamos a mirar Lucas capítulo 9 del versículo 28 en adelante, la transfiguración del Señor. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Vamos a leer de manera antifonal la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Mi Señor, ayúdanos en esta mañana a entender e interpretar tu bendita y santa palabra. Señor del cielo, que la comunicación del mensaje, Señor, sea lo que está en la Escritura, Señor, y no lo que el expositor quiere venir a traer con sus ideas. Señor, ayúdanos a que tu palabra, tu nombre, tu gloria, Señor, sea exaltada en medio de los santos, Dios. Estamos hoy meditando en tu santísima palabra en este día de reposo que nos has regalado, Señor. Ayúdanos a que quede memorizada dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras mentes y dentro de nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por tu misericordia. Tomen asiento, mis hermanos. Este mismo evento está registrado en Mateo. En Mateo capítulo ¿qué? 17. No se les olvide, la transfiguración del Señor también aparece en Marcos. Mateo 17 y Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Hay unos apartes en Mateo que ahorita más adelante vamos a ver con respecto a este suceso. Entonces vamos al contexto de nuestro capítulo. Recuerden, no podemos estudiar una parte de la Biblia sin mirar el contexto, ¿cierto? Lucas capítulo 9, al principio de este capítulo, Herodes está con una duda. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este? ¿Será Juan? Pero si yo a Juan lo decapité. ¿Quién es este de quien yo oigo tales cosas? Ve al versículo 7 y 9. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Más adelante, en el versículo 18 al 20, primero, están con la incógnita: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y él les va a preguntar ahorita a sus discípulos: ¿quién cree la gente que yo soy?
En este momento particular de la historia de ellos están en una encrucijada. Porque Jesús dice que Él es el Mesías, el Salvador. Pero por otro lado dice que viene a morir. El Mesías no puede morir. Y si muere, no es el Mesías. Y mire lo que sucede, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondiendo dijo: ¿eres el Cristo de Dios o el Mesías de Dios? Comienza la pregunta: ¿quién es Jesús? Primero se la hace Herodes. Luego el Señor le pregunta a los discípulos: ¿qué dicen la gente que quién soy yo? Y ellos dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, o Juan el Bautista, o ¿quién más? O alguno de los del antiguo que resucitó. Y el Señor dice: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y contestó Pedro y dijo: tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y en la parte que hay en Mateo, el Señor le dice que Él lo ha dicho porque no se lo ha revelado. Amén. ¿Por qué sucede lo de la transfiguración? Porque el Señor dice: yo soy el Mesías, lo que les acabo de decir. El Mesías en la mente del judío no puede morir, porque el Mesías representa a un David guerrero que viene a salvar su pueblo. Para la mente hebrea, el Mesías es un guerrero que viene a salvar el pueblo, porque es un varón como David. ¿Y cómo era David? Aguerrido. Pero ellos nunca entendieron que este varón guerrero, hijo de David, venía a salvar al pueblo de la esclavitud de sus pecados. Ellos querían que el Señor hiciera una revuelta y los liberara de esa manera, pero nunca entendieron lo que los profetas habían dicho del Mesías, que iba a ser un Mesías, Isaías 53, sufriente, que iba a dar su vida, que lo iban a golpear. Y para la mente de ellos no cabe un libertador así, porque Moisés fue un guerrero bravo y se le enfrentó a Faraón. David conquistó todo el reino, es un guerrero de parte de Dios. ¿Cómo va a ser el Mesías un hombre que muere? ¿Cómo va a ser el Mesías un hombre sufriente? Si usted va a morir, Jesús, usted no es el Mesías. Y ahí vienen en esa discusión. Por eso el Señor les plantea el asunto. Por allá Herodes está preguntando, ahora Él los coge y les dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y luego más adelantico, después de esta confesión de Pedro, trasladémonos a Mateo capítulo 16. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 21. A ver. Verso 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Mesías, el ungido. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro se molestó y tomándole aparte comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro está endemoniado, según versiones modernas, ¿no? Hemos dicho que la palabra Satanás debo entenderla en la Escritura.
No puedo estar personificando a toda hora la palabra Satanás. El Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahí entra la discusión. Y entonces, usted sabe que nuestro Señor hermoso tiene un carácter y un temperamento que los mismos discípulos muchas veces les daba miedo preguntarle. Y Pedro llegó muy tierno. Pedro siempre es el del altibajo, ¿no? Diga, cuando él ve, y lo leímos en la transfiguración, que él dijo: Señor, yo quiero construir una habitación para Moisés, Elías y para ti. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él fue el primero que cantó la canción. Y Moisés tiene esos altibajos, Pedro tiene esos altibajos, y viene y le dice al Señor: no te acontezca, lo cual está interfiriendo en el verdadero plan de Dios. Entonces, para resolver esta discusión, dice Lucas que transcurrieron ¿cuánto? 8 días después de esa discusión sobre la identidad y misión del Señor Jesús. Pedro quiere reconvenir. Entonces Jesús dijo algo que los aturdió y les molestó. Porque si eres el Mesías, tú no puedes ser sufriente. Y eso está metido en la mente de los discípulos, está metido en la mente de Judas. Todos creen lo mismo. Él no puede morir. Judas dijo: si él va a ser el rey y yo el tesorero, me enguaqué. Claro, eso dijo Judas. Cuando Judas de verdad entendió que Jesús iba a dejar todo, él dijo: yo tengo que sacar provecho de esto. Y ahí es cuando va y vende al Mesías por las piezas de plata. Le leo: entonces Jesús dijo algo que los aturdió y los enfureció, que tenía que ir a Jerusalén para ser rechazado y asesinado. Pedro reprendió al Señor: Señor, ¿qué le pasa? No diga eso. Imagínense la situación. Y los discípulos insistieron, y eso está en la mente de ellos: si él es el Mesías, no puede ser asesinado. El Señor nos habla de esto, pero quién sabe qué es lo que va a hacer, y no le entiende. Y si lo matan, no puede ser el Mesías, porque la tradición nos dijo eso. La tradición de todos los ancianos nos ha dicho eso, que es un guerrero. Pero ¿qué dicen las Escrituras? El problema de cuando nosotros creemos a lo que nos dicen y no analizamos el texto bíblico. ¿Quién tenía la razón? ¿Y quién está equivocado? Por eso nos van a invitar junto con Jacobo, Pedro y Juan a la montaña, porque en la montaña van a dar respuesta a las preguntas y los interrogantes de los discípulos. Amén. Verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Juan y Jacob, y subió al monte a orar. Los montes eran lugares de oración. Amén. Vamos para la iglesia. La iglesia es el conglomerado de personas y no es solamente el sitio. La iglesia en sí no tiene ningún poder. Cuando venimos a la iglesia, venimos a orar, a adorar, a exaltar, a estudiar. Usted puede ir a cualquier monte y no va a suceder nada. La Biblia es enfática cuando dice que subieron al monte a orar. Y solo las experiencias con Dios las obtenemos. Verso 28. Subió al monte a orar. ¿Recuerdan? En la Biblia hay muchos montes donde suceden muchas oraciones. Amén.
El monte donde sube Abraham, al monte donde sube Moisés, al monte donde sube Elías. Y siempre los montes tienen que ver en la escritura. Y tienen que ver mucho con el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que la ciudad de Dios era su santo monte? Los montes en la Biblia tienen una explicación muy hermosa y es importante entender esto y estudiarlo. Fue en las montañas que ocurrieron importantes encuentros con Dios y subieron a orar y están orando. El Señor está en el Espíritu y los discípulos están soñolientos, están cansaditos. Ese es el trabajo siempre. Cuando nosotros venimos a la iglesia y vamos a enseñar a nuestros hijos la oración, ellos tienen sueño, están cansados. Aún nosotros, que se paró el hermano aquí a orar y levantó mucho la voz, no nos deja dormir. Y es importante que así comenzamos. Hay que enseñarle a nuestros niños a postrarse, a arrodillarse, hay que orar. ¡Qué mamera! Otra vez. Pero así comienza el ejercicio. El maestro está orando y los discípulos tienen sueñito. Los discípulos tienen sueñito. Recuerden, la transfiguración, ¿por qué tiene que suceder? ¿Por qué, mi hermano? Para resolver esos interrogantes del corazón. Todo mundo ha dicho que el Mesías no tiene que morir. Todos están asombrados. Jesús nos dice que va a ir a Jerusalén a morir. No puede ser así. ¿Se ha visto cuando nos tumban nuestro sistema doctrinal? De doctrinas de hombres, no de la escritura. Es una lucha. Como cuando comenzamos nosotros a reprender demonios. ¿Lo ha hecho? Porque nos enseñaron así. A mí me enseñaron a explotarlos. ¿Cómo? No sé. Pero yo los explotaba. Había otros que yo los encadenaba con una cadena imaginaria. Porque alguien leyó en Apocalipsis 20 y dijo, hay que encadenar al diablo. Eso está en Apocalipsis 20. Y entonces lo ato, lo encadeno, lo rindo. Eso me enseñaron a mí. Pero qué triste es cuando entra uno a la escritura, pensar o recordar que le creía a esa persona, pero qué alegre es cuando llego a la Biblia a entender lo que la Biblia enseña. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y debemos de tener mucho cuidado en todas estas cosas. Entonces subieron a la montaña y ¿qué pasó? El Señor se transfiguró. Transfigura. Que la palabra en griego es metamorfo, que es de donde viene la palabra metamorfosis. Y la palabra metamorfosis, la ciencia se la aplicó a las orugas en su metamorfosis para volverse mariposa. Pero no es lo que el texto está diciendo. Está diciendo que mostró su figura. ¿Qué hizo el Señor? Corrió por un momento el velo de su humanidad y dejó ver su belleza. Eso fue lo que sucedió. Es un poquito diferente a lo que la ciencia habla de metamorfosis. Vuelvo otra vez, metamorfosis se habla de un cambio duro, dramático en la forma. Por eso les digo que esto no fue lo que pasó con el Señor, sino que Él mostró su grandeza, su gloria. Dice el texto que estamos estudiando esta mañana: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Su vestido blanco y resplandeciente. Quiero que entienda, cuando Moisés sube al monte y ve a Dios, se impregna con la figura de Él. Perdóneme, ¿no? Con la presencia de Él.
Perdónenme esa expresión tan fea de figura. Cuando Moisés sube al monte, al ver la presencia del Señor es impregnado y él baja resplandeciente. No es el caso de nuestro Señor. Él muestra su grandeza. Es necesario que estos discípulos que traen la lucha en su mente y en su corazón lo entiendan. La gloria del Señor estaba cubierta aquí por el velo de su carne. Lo mismo que le sucede a su merced y a mí. Usted no puede ver lo grande que hay dentro de usted porque esta carne no lo vela. Pero un día dice la Escritura que seremos transfigurados, transformados y seremos a la imagen de Él. Esto es solo un indicio de lo que va a pasar con los discípulos y con la iglesia. Vieron la gloria del Señor. Éxodo capítulo 24, verso 17. Alguien que lo lea, por favor. Estamos hablando de la transfiguración del Señor, mostrando su grandeza. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Amén. ¿Qué es lo que están viendo ellos en la apariencia del Señor? Lo mismo que los discípulos están viendo allá en el monte cuando subieron a orar. Esto recuerda la historia de Moisés en el monte Sinaí cuando se encontró con Dios. Hay muchos paralelos y creo que esto lo hemos venido estudiando, pero lo vamos a estudiar un poquito más juiciosos. Cada vez que yo voy y miro en la Biblia a Adán, tengo que sacar las características de Adán para entender qué es lo que el Señor viene a hacer como el postrer Adán. ¿Están entendiendo? O viceversa. Cuando aparece Abraham subiendo al monte a ofrecer ¿qué? A su hijo en holocausto. Eso lo hemos estudiado. ¿Qué es un holocausto? Una entrega total. Abraham le dijo: papi, despídete de tu madre, nos vamos, porque es hora de consagrarte al Señor. Cuenta la historia que cuando Isaac partió con Abraham, Sara nunca más lo volvió a ver, porque por eso era un holocausto. Usted queda consagrado para el Señor. Como cuando Ana lloraba porque Penina la atormentaba, Samuel fue un holocausto, una entrega para el Señor. Desde muy pequeñito fue entregado. Cuando la Biblia habla de holocausto, habla de entrega total. Cuando Abraham sube, hay muchos simbolismos. Yo tengo que aprender a mirarlos en la Biblia. ¿Estamos? Cuando miro a Isaac, ¿quién lleva la leña para el sacrificio? Para el holocausto. Isaac. Y cada personaje de la Biblia está mostrando algo de lo que cuando el Señor viene a la tierra va a hacer. Noé, Moisés, Elías. Por eso ahorita van a aparecer en escena. Hay muchos paralelos entre Éxodo 24 y el relato de la transfiguración. Lo que está escrito en la Biblia tiene un objetivo. Nada es para pasarse por alto. ¿Me estoy comunicando? Nada es para pasarse por alto. Un ejemplo. Miren el versículo 1. ¿Qué dice? El Señor Jesús lleva a 3 discípulos. Ahora lean Deuteronomio 24:1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. Estoy en Éxodo 24. ¿Qué les dije? Perdónenme, en Éxodo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. El Señor Jesús sube con 3 discípulos. Moisés sube con 3 discípulos.
Esos 3 discípulos más adelante se van a convertir en sacerdotes. Los 3 discípulos del Señor más adelante se van a convertir en los apóstoles que llevan la grandeza del Señor. Este incidente de Moisés ocurre en una montaña. Amén. Dios habla desde una nube. Éxodo 24 usted lo va a leer. El Señor, ¿dónde habla? En el monte de la transfiguración. Desde la nube, ya lo leímos. Todo es una similitud del Señor cumpliendo todo al pie de la letra. ¿Me estoy comunicando? Leo lo que tengo aquí. Hay muchos paralelos entre Éxodo 24 y el relato de la transfiguración del Señor. Ambos incidentes ocurren en una montaña. Incluyen a Moisés. Dios habla desde una nube. 3 discípulos. Y aparecen Moisés y Elías. El Señor Jesús resplandece por sí mismo. En esta subida, Moisés va a resplandecer por mirar al Señor. Sigamos en nuestro texto en Lucas, capítulo 9. Si me equivoco a veces en decirle el libro, su merced ya sabe que antes se lo dije con anterioridad. Versículo 29 dice: y entre tanto que oraba, óigalo bien, es su Señor y es mi Señor. Entre tanto que nuestro Señor oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Eso no lo ve en Buda, ¿me oyeron? Ni en la Virgen María, ni en Mahoma, ni en ninguno, porque ellos no son Dios. Solo hay uno que es Dios. Nosotros creemos que el Señor Jesús es, voy a utilizarlo de la unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios. Él es total hombre, Él es total Dios. Y aquí 2 varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés. Y aquí hay algunos que se devanan los sesos preguntando: cuando una persona parte con el Señor, queda en un sueño hasta que venga el día del arrebatamiento. El texto está diciendo que están hablando. Y aquí hay una cantidad de cosas misteriosas en el texto, porque no quiero entrarme por allá, pero cuando Moisés le dijo: Señor, déjame ver tu rostro, y el Señor dijo: verán mi espalda. Parece que hay una continuidad en el diálogo. Después analizamos eso. Ven a Moisés, ¿y a quién? A Elías. ¿Cómo lo reconocieron? Recuerde que Moisés murió hace 1400 años atrás. Y Elías también. Algunos dicen que Elías no murió. Algunos dicen que Elías no murió. Pero la Biblia dice que él fue traspuesto para no ver muerte, y hay que entender esa expresión. Porque carne y sangre no entran allá. Algunos dicen que cuando Elías partió se fue para el paraíso. Y en el antiguo, el paraíso que va en el seno de Abraham. ¿Sí se han oído eso? Esto es para que estudiemos la escritura. ¿Cómo reconocieron ellos? Vamos a una conjetura. A ver, ayúdenme ustedes. La manera de vestir de Elías, bien, mi hermana. ¿Y a Moisés? Por la manera de vestir de bien, mi hermano. Creo que el Señor los nombró, ¿no? Por cómo hablaban. Si tienen un diálogo, pues. ¿Recuerda lo que el Señor dijo de los profetas, lo que hacía el pueblo? Mataban a los profetas y luego ¿qué hacían? Levantaban un monumento. Entonces vamos a partir de ahí, pero creo que es parte de la revelación del Señor que ellos se dieran cuenta. Recuerden, Moisés murió hace 1400 años y Elías 800 años había partido. Fueron 2 de las figuras más veneradas en la historia judía, y aquí están vivos
y hablando con el Señor. Miren lo que dice. Quienes aparecieron rodeados de gloria. El apóstol Pablo dice que lo incorruptible ya no se viste de corrupción. Aquellos que esperan que venga Moisés y Elías en la doctrina de los dos testigos de Apocalipsis 11, creo que va a venir nuevamente Elías a la tierra y Moisés, creo que deben reevaluar lo que el texto está diciendo, porque están vestidos de... No están transformados porque ellos tienen que esperarnos, pero están ya vestidos de lo que el Señor tiene. ¿Me estoy comunicando? Estos son parte de las verdades escriturales para donde vamos, lo que va a suceder con nosotros. Esta facha, yo seré más joven, seré transformado. Todos seremos transformados. Por eso, hermano, a medida que usted viene caminando con el Señor y ve que vienen luchas, dificultades, achaques, ya se agache y como que le suena a todo usted, no se preocupe, diga estoy crocantico, no se ponga triste. En medio de los problemas, las aflicciones de la vida, Dios está regenerando nuestro hombre interior, se va renovando. No se desanime por los problemas, no se desanime por las dificultades. ¿Qué sería de la vida cristiana sin problemas, hermanos? ¿Cómo quieres una victoria sin batalla? ¿No es absurdo? Usted se levanta en la mañana y con tu bendición, Señor, y en el día se le vino todo. Esa es la bendición de papá. Porque quiere formarnos, porque quiere edificarnos, porque quiere levantarnos. Es importante que entendamos que los problemas del diario vivir son una bendición, porque es una evaluación diaria para todos, para todos. ¿Estamos? Esos dolores que usted tiene en su cuerpo, ¿usted cree que el Señor no lo sabe? A ver, mi Señor, que su Señor dice, no venden un pajarillo por un cuarto, sino en la voluntad de vuestro Padre. O sea, si quieren vender esos pajaritos que usted ve en las plazas que los venden, no los pueden agarrar si el Señor no deja. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. Cada vez que las hermanas se peinan con su plancha y se les caen unos que otros, el Señor dice apúntele, 40 menos, 10 menos, todos están contados. Los dolores de su cuerpo no lo sabe el Señor, los dolores de su alma no lo sabe el Señor. No sabe el Señor de qué tienen necesidad antes de que abran la boca. Él ya lo sabe, pero a nosotros se nos olvida. ¿Qué problema? Moisés y Elías. Vamos con Moisés. Están en el monte de la transfiguración y aparecen hablando con el Señor, que esto es lo más impresionante para mí. No aparece, no dice, y aparecieron dos figuras y luego desaparecieron. No, están hablando con el Señor. Están hablando con Él. Y quiero que usted vaya a su casa a meditar en eso, hablando con Dios. Moisés fue el único a través del cual Dios dio su ley. ¿Lo recuerdan? Dios da la ley a través de Moisés. Pero ¿qué pasa cuando Moisés desciende del monte? A causa del pecado del pueblo, Moisés entra en gozo, se ofendió y rompió las tablas. Y ahí ya hablamos de un testimonio. La ley del Señor ha sido rota y el corazón del hombre necesita ser restaurado. Por eso aparece Moisés. Moisés rompe las tablas y el Señor viene a restaurar su ley y a escribirla en los corazones. Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Algo especial que él hizo.
cuando pues, a mí se me hizo impactante cuando él hizo que quemara todo lo del fuego. Amén. Restauró el altar. Moisés, la ley. Elías, restaurador del altar de Dios. Ellos están hablando con el Señor Jesús y ellos le dicen, voy a atreverme a parafrasear: Señor, entendemos y sabemos que te es necesario ir a Jerusalén a que sufras y padezcas por el pueblo. ¿Y qué están oyendo los discípulos? Eso. La gran pregunta que tenían la están oyendo por boca de Moisés y Elías. Solo tú puedes restaurar la ley en el corazón de los hombres. Y Elías dice, solo tú puedes restaurar verdaderamente el altar para Dios. Ese es el diálogo. Y te es necesario, Señor, ir a Jerusalén para que mueras por manos de esos hombres. ¿Está resuelta la pregunta de los discípulos? Y lo están viendo de una manera que nadie la puede ver. Vuelvo otra vez. Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, quien restauró el altar del Señor que estaba arruinado. La palabra arruinado significa roto, en pedazos, desbaratado. Elías, en un acto simbólico, reparó el altar. Pero antes de hacerlo, llamó al pueblo. Si Baal es Dios, servirle. Y si Jehová es Dios, que ese acto tan soberano y supremo de mojar absolutamente todo, y descendió fuego de Dios dándole la aprobación. Él estaba dando un mensaje para todo Israel: es necesario restaurar la comunión con Dios. Recuerden el mensaje para que no lo perdamos de vista. Moisés y Elías señalaron al Señor Jesús. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías carecen de sentido sin el Señor. Carece de sentido. Y cuando están hablando y le comunican a los discípulos, es que eso es lo extraordinario. ¿Puede usted imaginarse en un momento que esté en oración, como sucede muchas veces, y vienen los ángeles y usted tiene un diálogo con ellos? Se me salen ya en catolicismo, hermanos. Es una realidad que usted tiene una comunión con Dios. Esto no es, ay, el ángel de la guarda y mi dulce compañía. No. Hay un diálogo entre este mundo y el mundo espiritual. Dios nos habla. ¿Quién lo sabe? Nos habla por su palabra y nos habla a través de sueños y nos habla en el diario vivir. Y dice la Escritura que la sabiduría clama en las calles para ser oída. Dios habla a toda hora. Dios habla. Por eso me fascina ese texto que dice que Dios hizo al hombre y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender lo que el Señor ha hecho. Tenemos que salir de este. A ver, el Señor quiere que su merced. Vamos a situarnos todos. Vivimos en un inquilinato. ¿Saben qué es eso? No, hermano. Un inquilinato es una casa grande donde viven muchas familias y eso es un desorden total. Para entrarnos a bañar toca esperar a que 5 de esas familias salgan de bañarse para bañarlos y todo comienza a ser un problema. Vivimos en una piecita donde tenemos un colchoncito tirado en el piso y nos acostumbramos a ese medio de vida y a ese mundo y vivimos dándole vueltas a eso. Y el Señor dice: es hora de salir de ahí. Quiero que ustedes tengan su propiedad, quiero que tengan su casa, quiero que vivan bien. ¿Estoy hablando de lo material? No, estoy hablando de lo espiritual. Quiero que se salgan del mundo donde todos los días se meten y comiencen a experimentar lo eterno. Algo de lo eterno. El Señor Jesús dice que el rasgo distintivo del hombre es que como fue perdonado, Él perdona. Pregunta: ¿tú perdonas? Respuesta: yo perdono, pero no. Ay, ¿cómo saben? ¿Dónde está ese texto? Yo perdono, pero no olvido. ¿Quién dijo eso? El perdón es amnesia total. Me voy a olvidar de eso. ¿Por qué perdono? Porque yo, ese muerto, hasta canciones sacaron a eso.
Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Y es verdad que nosotros debemos soltarnos de todo eso, porque a veces somos infelices, porque no abrazamos el gozo del Señor. Yo prefiero atormentarle la vida a los demás, rayarme con todo el mundo. Rayar es una expresión de nosotros de ponerme de mal genio. No perdono, vivo recordando lo malo, todo es un problema. Si hoy algo me salió mal, entonces Dios ya no me quiere. Y nosotros mismos somos los culpables de nuestros dolores. Es que si yo perdono, vuelve y me lo hace. Esa era una de las versiones de los fariseos. Y Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces perdono? ¿Recuerdan la fórmula? 70 veces 7 me habla de que mi corazón tiene que estar entrenado en el Señor para no cargarme por asuntos que no debo. Y la falta de gozo en la vida del creyente es la falta de perdón. ¿Y sabe por qué no perdona? Porque no se siente perdonado. El Señor dijo: al que mucho se le ha perdonado, mucho amor manifiesta. ¿Por qué no manifiestas amor? ¿Por qué crees que todo el mundo te va a hacer la doble? ¿Por qué? Es hora de aplicar la Escritura. Es hora de aplicar lo que Dios nos dice. Entonces ya sabemos, la pregunta aquí es: ¿por qué Dios permitió la transfiguración del Señor? Los discípulos sabían que el Mesías vendría en gloria para establecer su reino, pero están en una lucha. Usted sabe lo difícil que es para nosotros levantar 12 discípulos que están con una mentalidad rabínica, que no quieren creer en el Mesías, que valen más sus prejuicios y sus preceptos que lo que el Señor ha dicho, y dicen: no, no puede ser, no puede ser. O podemos estarnos engañando, este Jesús no es. Y el Padre dice: muestra eso. Y ellos alcanzan a vislumbrar la gloria del Señor, de quién Él es y de lo que Él va a instaurar acá en la tierra. Los discípulos sabían que el Mesías vendría en gloria para establecer el reino, porque eso lo dice Daniel capítulo 7. Y la transfiguración sucede para confirmar de que el Señor es el Mesías, a pesar de que Él insistió muchas veces de que debía ser asesinado. Sigamos la lectura. Verso 31. Moisés y Elías están hablando con el Señor, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su éxodo o partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Está hablando de la muerte y de lo que va a suceder. Es un diálogo, algo que para nuestra mente todavía, en la mía, hay un cortocircuito. Yo tengo un corto. Porque ¿cómo puede una persona de hace 1400 años y otra de 800 estar hablando con el Señor de lo que va a sucederle y le están diciendo: es necesario que vayas a Jerusalén? Eso es impresionante. Eso es impresionante. Y Pedro y los que estaban con él estaban medio rendidos de sueño, mas Dios los despierta y vieron la gloria del Señor y a los dos varones que con él estaban. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo al maestro: es bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Ya dijimos, el motivo fue por el canto que cantamos. Una para Elías, una para Moisés. Dice el texto: no sabiendo lo que decía. No porque no tuviera sentido. Se dice por esto que estaban en la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Ustedes han oído la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Cuando Israel salió al desierto, ellos acamparon en tabernáculos y luego ya después de que van a la tierra prometida, el Señor les dice: van a hacer una fiesta anual donde van a sacar una carpa y se van a quedar ahí y yo voy a pasear por en medio de ustedes.
Esa era la fiesta de los tabernáculos. Pero ahora está Pedro, Juan y Jacobo, y tienen la presencia de Dios ahí, pero todavía no la ven. Por eso es necesario que el Señor la manifieste. ¿Me comuniqué? Es necesario que ellos lo vean. Tienen a Dios mismo caminando con ellos. Se cumple la palabra que dice: y en aquel día ninguno enseñará a su prójimo, sino que Jehová mismo los pastoreará. Y ahí está el parado. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Obvio, él se emocionó y dijo: armemos la iglesia, estamos completos. Moisés, la ley. Elías, los profetas. Y el Señor, ¿qué más nos falta? No sabe lo que él dice, porque más adelante él va a escribir y dice: ahora entiendo que lo que dije fue una emoción. Porque no era tanto hacer las enramadas ahí. Es que el pueblo entienda que la presencia de Dios está con su pueblo. Y que la iglesia va a manifestar la presencia de Dios. Vamos a nuestro texto en Lucas. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. ¿Y qué? Recuérdelo, cuando aparece la nube de Dios, ¿qué hay? Presencia de Dios. Y cuando viene la presencia de Dios, ¿qué hay? Juicio. Por eso se asustaron. Dijeron: hasta aquí nos trajo el río. No fue porque vieron una nube y se asustaron. No, el judío sabe que tan pronto está sucediendo todo esto, Dios mío, la presencia de Dios. Recuerda el sacerdote cómo tenía que limpiarse y purificarse para poder entrar. Y ahora la presencia se manifiesta y ellos no mueren porque hay alguien que los está cubriendo. ¿Quién es? El Señor. Finalmente los discípulos experimentan la gloriosa presencia de Dios con la nube. ¿Para qué todo esto? Hermano, pues sí, muy lindo, tengo problemas, no he pagado la cuota, los recibos no los he pagado, tengo una enfermedad. No, esto es para que usted entienda su diálogo y comunicación con Dios. Cuando usted esté por allá en sus sueños y comience a ver una nube, comience a ver una roca, una montaña, recuerde que Dios le está hablando. Muchas veces soñamos que salimos, bueno, a mí me ha sucedido, desnudo a la calle o en ropa interior. Y es importante entender que Dios nos sigue hablando y debemos tener comunicación con Él. Hay sueños que usted sabe, la mayoría, casi el 95% de los sueños es como un retroalimentar de la conciencia con lo que usted vivió en el día. Una frase, una expresión sucede así. Pero ese otro 5% es cuando Dios habla a nuestras vidas, que son sueños raros. No lo entiendo, caminaba por un desierto, vi esto. Y necesitamos aprender las figuras bíblicas para poder comunicarnos con Dios. Necesitamos aprender la Biblia para conocer la voluntad de Dios. ¿Estamos? Esto no es superstición, esto no son actos de magia, esto no es que ya tenemos José y el narrador de sueños, no. Es entender nuestra comunicación con Dios, porque muchas veces hemos orado al Señor por algo y Él nos ha contestado. Pero como su merced no está habituado a leer la Biblia, pues no entiende la respuesta. José un día dijo: ay, yo me soñé que la luna y el sol y las estrellas se inclinaban a mí. ¿Y qué dijo el papá de José? ¿Y usted qué? ¿Es más grande que yo? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Y es importante mirar la escritura, somos gente de la Biblia. Finalmente los discípulos experimentan la gloria de Dios con la nube, la Shekinah de Dios. Y cuando viene la nube, ¿qué dice?
La nube representa la presencia de Dios, pero la nube también representa un juicio. ¿Y qué dice la voz en la nube? Verso 35. Vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado. Por favor, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Cuántos saben que Moisés es un profeta? Amén. ¿Cuántos saben que Elías es un profeta? Amén. Pero ahora llegó el verdadero profeta. Moisés, solo, perdóneme y con mucho respeto, mi Señor, para tratar de entenderlo, lo voy a decir, fue solo un imitador del verdadero profeta. Elías es un imitador del verdadero profeta, pero Moisés ya lo había dicho. ¿Qué dice Deuteronomio 18:15? Bien leído, por favor. Profeta de el miedo de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. A él oiréis. ¿Qué dijo la voz? A él oír. De ahora en adelante nos toca escuchar lo que el Señor dice. Y una de las cosas que el Señor dice: yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Qué dice la voz divina? A él oír. ¿Qué dijo Moisés como mandamiento cuando el Señor levanta el profeta? A él oiréis. Ahí está el cumplimiento de todo. Debemos escuchar todo lo que nuestro Señor Jesús dice en la palabra, y no solo las partes que nos gustan. Promesas, promesas, promesas. Sí, todos son promesas hermosas. Ahí cuando estudiaba, el doctor Sproul hablaba, cuando estudiaba en seminario, ¿me entienden? El doctor Sproul en uno de sus libros hablaba de, cuando estudiaba Flet, de la picada de azar. ¿Qué es la picada de azar, Señor? Háblame por la escritura y pum, abría un texto y ¡pam! Ponía el dedo. Esa era la picada de azar. Lo que diga acá. Y puede que dijera, estaba un texto de Judas y dice: ve y ahórcate. Judas se ahorcó, veías tú lo mismo. Es un ejemplo. Y hay gente que tiene esa maña, abre la Biblia y Señor, háblame. Hoy en día no lo hace así abriendo la Biblia, pero tenemos unas bibliecitas en los celulares y a veces abrimos a ver qué texto me sale. Y ese texto es tan bonito, es una promesa. Casi nunca sale nada de la ira de Dios en esos textos. Vas a ser bendecido, prosperado, amado, tendrás riqueza, ella te amará toda la vida, él será tu príncipe. Pero la Biblia la debemos leer tal cual está toda. Debemos estar dispuestos a dejar que su palabra nos corrija. ¿Tenemos ojos adúlteros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que el adulterio es? ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos ojos codiciosos? Es necesario que la palabra nos corrija, en lugar de ignorar o torcer lo que ella dice. Somos expertos. ¿Quién no ha cometido pecado? Si esa era fácil. Hermano, que eso no es de Dios. Hermano, yo recibí esa revelación en sueño. Es más, yo vi una predicación suya donde usted decía que Dios hablaba en los sueños, esa revelación genuina. Pero es que eso no está en la Biblia. ¿Me está entendiendo? Nosotros siempre queremos aplicar. Ah, no, yo perdono si esto o aquello. Yo voy a ofrendar en la iglesia si a mí me muestran qué hacen con eso. ¿Sí? ¿Sí lo hemos dicho? Cosas así. Ah, no, yo porque tengo que guardar día de reposo. Eso era para el antiguo. Ustedes sabían que hay nuevo y hay antiguo, y por ahí se manda. Mire, aquí dice en Colosenses: ni guardéis días de reposo, ni de fiesta, ni lunas de no sé. Por favor, sintonícese con lo que la Biblia dice. Dios no se contradice.
Dios no puede decirte aquí esto y mañana decir, bueno, está bien. Eso era para el antiguo. ¿Usted sabe que Dios es eterno? Lo que Él habló hace 6.000 años atrás es lo mismo que viene hablándonos acá, o 4.000, perdón, 4.000 años atrás. La palabra tiene que corregirnos. Cuando tú estás haciendo tu voluntad, mi pregunta es, ¿a quién estás escuchando? Que fue tema de la enseñanza pasada. ¿Al tentador? ¿Al perturbador? ¿Al que viene a ponerte donde no es? Ojo, la desobediencia es síntoma de a quien yo escucho. La mayor parte del tiempo no la pasamos hablando con, ¿o no? Es que si viene y le digo, pero donde me diga, es que, ya, ahí está, ese es su diálogo. Ese es su diálogo. ¿Y qué piensa que me va a coger así? No, olvídese. Sí. ¿Y en eso está la palabra? No. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Y así comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable, perfecta. Quiero que vayamos por un momento a Mateo, y ya con esto cerramos la enseñanza. ¿Mateo qué? 17. Muy bien, gracias, hermano. Versículo 5 terminando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto los discípulos, versículo 6, se postraron. ¿Sí ve que Lucas no lo dice? Sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque temieron por su propia vida. La presencia de Dios está ahí. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: no teman, no teman. Y esto es una meditación que tengo para nosotros. Nuestra pérdida de reverencia en la presencia del Señor nos trae problemas. ¿Me lo escucharon? Nuestra pérdida de reverencia, eso no va a disminuir nunca a Dios, sino que nos disminuye a nosotros. La persona que se encuentra en la presencia de Dios sin reverenciar al Señor, es porque no lo conoce. No lo conoce. Eso es como poner a alguien que nunca ha tenido nada de cultura a examinar un cuadro de la Mona Lisa. Deme su punto de vista. No puede. O es como colorear un paisaje hermosísimo y decirle al ciego: descríbame qué siente al ver el cuadro. Debemos ser respetuosos en la presencia de Dios. Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. Ya lo sabe, ¿lo cree? Hay que creerlo. Estos hombres, los discípulos del Señor, sintieron una terrible indignidad al estar en la presencia de Dios. Creo que es parte natural en nosotros sentirnos así. No están preparados para encontrarse con su Creador. Dice Mateo. Entonces Jesús se les acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan temor. La palabra levantar implica más que el acto de ponerse sobre sus pies, que fue lo mismo que el ángel le dijo a Daniel, o lo mismo que el ángel le dijo a Juan cuando recibe la revelación. El Señor les dice: esto que acaban de ver, prohibido decírselo a alguien. Hasta que yo no muera y resucite,
no pueden hablar de esto. Por eso es que cuando Juan, versículo 7, entonces se acercó el Señor y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ellos no dijeron nada. Luego Pedro escribe en su segunda epístola, manuales por favor me colaboran, capítulo 1, versículo 16 al 18. Y hermana Estefanía, Juan 1:14. Segundo de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Después de que el Señor resucita, ellos dan a conocer, y Pedro dice: no nos lo contaron, lo vimos. Juan 1:14, mi hermana. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y gloria como del unimiento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está diciendo lo mismo Juan. Eso que vimos en el monte de la transfiguración, el Señor nos mandó a no decir nada, pero hoy les contamos lo que sucedió. Y en ninguno de los dos escritos nombran ni a Moisés ni a Elías, porque lo importante es, y siempre lo será, nuestro Señor Jesús. Recuérdenlo, el Señor Jesús es el único Dios, el único Salvador, no uno entre muchos profetas, es el único profeta, el único legislador, el único Señor. Moisés y Elías son solo discípulos en la escuela del gran maestro, nuestro gran maestro, el Señor Jesús. No podemos poner ningún hombre, ninguna creencia por encima del Señor. La carne es un velo que debe ser arrancado con el fin de exponer la gloria que está dentro del creyente. Hace rato les decía, es necesario pasar ya a esas experiencias con el Señor que tanto necesitamos. Lo que ustedes registraron en la Escritura sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿Nos van a dar nuevas revelaciones? Ya tenemos la palabra profética más segura, pero usted necesita entrar a la comunión con el Señor, experimentar lo que hay allá. Es muy importante. Eso es lo que alienta al creyente, porque la vida cristiana no es solo un sistema, un dogma que me aprendí en el cual yo sigo esperando a ver si sucede, no, sino que es la comunión, la vida eterna en el corazón del creyente. Entonces ahí entendimos por qué y para qué fue la transfiguración, ¿no? No sencillamente un evento donde vamos a especular sobre Moisés y Elías, sino que así como Moisés fue roto un día el pacto de la ley que representaban las tablas de piedra en el corazón del hombre, el Señor viene a restaurar eso, es el nuevo pacto. Y así como el pueblo de Israel había olvidado la comunión con el Señor y Elías subió al monte para restaurar el altar, era necesario que el Señor restaurara el altar para que nosotros tengamos comunión con Dios. Por eso ese día, en la presencia del Señor, los discípulos no murieron. Vamos a orar, mis hermanos.